Señor los bendiga nuevamente, ¿verdad? Y gracias por estar aquí en tu casa de bendición. Quiero que le digas al que está al lado tuyo, bienvenido a tu casa y espero que este día puedas aprender algo nuevo y algo muy importante en tu vida. Amén. Hoy día estaremos estudiando uniéndose a Jesús en la misión. Ese va a ser el tema de hoy día, ¿verdad? Todos los discípulos estamos llamados a conocer a Jesús, a seguir a Jesucristo e ir por Cristo. Es bien importante eso en la vida de nosotros. Pero la semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad? Y vamos a reflexionar de lo que estuvimos hablando. Y fue de los discípulos, que un discípulo es alguien que sigue personalmente a Jesús. Pero aparte de eso, es aquel que expresa públicamente cuánto ama a Jesucristo. Y también estuvimos hablando de algo muy fundamental en la familia, en el hogar, que vivimos en una comunidad, ¿verdad? Y tenemos el deber, oiga bien, de seguir a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Es tan importante eso en nosotros y es bien importante que no nos olvidemos, ¿verdad? Que estamos llamados a vivir en comunidad. Por mientras seguimos, tenemos tres preguntas que las tiene tu líder ahí y quiero que tomes un tiempo para que las puedas contestar. Después de que la contestes, vamos a volver contigo, ¿verdad? Para seguir el estudio que tenemos preparado para ti. Antes de comenzar, ¿verdad? Yo quiero que hagamos una oración todos juntos y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, ¿verdad? Y declares conmigo esta palabra. Y dile, Señor, te doy gracias a Dios por la iglesia, es lo primero. También te pido, Señor, que me des compresión, pasión a la misión que me corresponde en esta tierra. Dame sabiduría mientras estudio lo que significa acompañar a la iglesia en la obra, para cumplir la misión tuya. Señor, dame sabiduría y entendimiento. Gracias te doy por todo esto y todo te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús. Vamos a hacer la introducción, ¿verdad?, de nuestra tarea, nuestro estudio de esta semana. Y el estudio comienza con algo muy fundamental, ¿verdad?, que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba un general que se llamaba Darwin Eisenhower, se llamaba él el general. Él fue preparado, ¿verdad?, para que preparara, oiga bien, al ejército de marina, al ejército de guerra, a todos los soldados marineros, a todo lo que fuera la fuerza aliada para un ataque, el último ataque que iba a ir contra los nazis. Pero antes de prepararlo, ¿verdad? Este hombre les habló algo muy importante sobre esa guerra, algo que iba a suceder. Le dijo, lo más importante de esta guerra es que tenemos primero ganar. Segundo, le dijo, vamos a hacer algo que todo el mundo, oiga bien, que todo el mundo alrededor del mundo está puesto los oídos y los ojos para que nosotros a ver qué vamos a hacer. Y sucedió que cuando aquel hombre fue a la guerra, llegó al lugar y en menos de un año habían conquistado y habían destruido al ejército nazi, ¿verdad? Y qué importante eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el mundo tenía puesto los ojos en lo que iba a suceder, ¿verdad? Así también nos damos cuenta lo importante que es y fue la muerte y la resurrección de Jesucristo, que cambió, oiga bien, el transcurso de la vida. Si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Ese evento tan importante cambió el transcurso de muchos, porque cuando terminó la guerra, oiga bien, terminó y ha cambiado el transcurso de mucha gente, ha cambiado el transcurso de tantas cosas, pero cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, también Él cambió el transcurso de la vida. Y no es eso, lo importante es que Jesús no utilizó un ejército, oiga bien, para ir a la cruz del Calvario y para vencer sobre los pecados. Él mismo fue personalmente, pero manda a la iglesia a un movimiento especial, ¿verdad? Y el movimiento especial comienza a ser discípulos, que siempre sea expandido el Evangelio en todo el mundo. Y ese cambio ha hecho cambiar muchos hogares, muchas familias y hemos siempre tenido la victoria.
Nosotros como seguidores de Jesucristo somos parte de ese movimiento. Quiero que entienda, diga conmigo, yo soy parte de ese movimiento. Yo pertenezco a ese movimiento de Jesucristo. Él nos llama a participar, oiga bien, en la misión constantemente. No solamente cuando se nos ocurra, sino que constantemente. En la misión de Jesucristo hay dos elementos muy importantes que están resumidos en algo que Jesús nos tiene listos para nosotros, y es hacer discípulos, y al mismo tiempo que no solamente hagamos discípulos, sino que también creamos que Jesucristo es un Rey soberano en nuestra vida, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad?, que entendamos esta parte. ¿Para qué? Para que podamos contestar las próximas dos preguntas que vienen ahí con nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes somos la noticia? ¿Quiénes somos los que ganamos la victoria? Es bien importante eso en la vida tuya. Así que contesta las dos próximas preguntas que tengo, ¿verdad? Y vamos a proseguir con este estudio. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Que pudiste contestar bien estas preguntas. Nos damos cuenta, a menudo Jesús habló sobre una misión, ¿verdad? Y Él vino, ¿verdad? Y nos explicó, ¿verdad? Cuál es la misión de Él venido a esta tierra. Pero al principio de todo esto, ¿verdad? Él, cuando comenzó su ministerio, la misión de Él al comienzo fue predicar el Evangelio de Jesucristo, llevar la palabra a la gente, a los que estaban alrededor perdidos, darse a conocer. Pero la primera misión fue encontrar, oiga bien, a aquellos que lo iban a hacer trabajar en este trabajo que Él estaba preparando para nosotros. Y lo primero fundamental fue buscar a los discípulos. ¿Por qué Él no comenzó el Evangelio y trató de hacer las cosas Él solo? No, porque Él tenía que buscar gente que realmente trabajara con Él para poder expandir este Evangelio de Jesucristo. Y ahí caemos nosotros. Cuando Jesucristo, oiga bien, se acerca y empieza a predicar el Evangelio de Él, empieza Él a analizar y dice: ahora que he comenzado mi ministerio, ahora que ya estoy listo para esto, necesito mostrarles a los demás qué es lo que tenemos que hacer. Y por eso Él nos lleva al libro de Mateo. Quiero que vayamos ahí rápidamente, ¿verdad? Y quiero que busques en Mateo 4:28. Voy a darte un minuto para que lo puedas buscar ahí donde estás. Acuerda que el libro de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Qué importante eso, conocer los libros de la Biblia. Y entonces viene, ¿verdad? Y cuando se va a Mateo 4:18, dice la palabra, ¿verdad? Que andando Jesús junto al mar de Galilea, quiero que vaya poniendo atención, vio a dos hermanos. ¿Cómo se llamaba el primero? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran que pescadores. Había algo muy importante ahí, muy fundamental. Él había ido a buscar gente que ya sabía lo que significaba ir y pescar. Oiga bien, pero en el 19, quiero que vayamos al 19. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Es donde caes tú y caigo yo en la misión que Jesús hizo, en la misión que Jesús quiere que la iglesia cumpla. Pero vamos al 20. Y ellos entonces, oiga bien, qué importante, porque el cristiano debe entender desde el momento que recibe a Jesucristo, tiene que darse cuenta que el Señor lo ha llamado para una misión. Entonces, nosotros los cristianos no podemos trabajar, como le podría decir, egoístamente, sino que tenemos que venir directamente a lo que Dios nos llama. Y entonces ellos, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Qué importante. Si nos damos cuenta, lo que comunica Jesús a sus discípulos fue: síganme. Fue lo primero que les dijo: síganme. Y segundo, les dijo: los voy a hacer pescadores de hombres. Cuando nos damos cuenta de estas palabras, ¿verdad? Nos damos cuenta que la iglesia ha sido llamada para un propósito. Cuando nosotros somos llamados es porque
tenemos un trabajo especial que tenemos que hacer en esta comunidad, en el lugar donde estamos. Por eso la semana pasada hablamos sobre lo importante lo que es la comunidad, que nos demos cuenta que Jesucristo nos ha llamado a este propósito. Pero lo que me llama la atención, ¿verdad?, de todo esto es que les dijo, vengan, síganme. ¿Estás dispuesto tú a seguir al Señor? ¿Estás dispuesto tú a trabajar por la obra de Él? Entonces, si tú sigues al Señor, y quiero que vayas analizando esta situación, si tú sigues al Señor, Él está dispuesto a enseñarte cómo tú puedes ser pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión que Dios quiere que tú hagas. Jesucristo tenía todo planeado y eso fue el principio de su ministerio. El principio de su ministerio fue poder hablarle a la gente que necesitaba a Él para empezar a trabajar. La iglesia así comienza. Nosotros no podemos comenzar con una iglesia y solamente una sola persona trabajar en ella. No, desde el momento que el Señor te llama a la iglesia es porque tiene un propósito para ti y para mí en mi vida. Entonces, ¿cuál es? Llevar este evangelio, predicar la palabra y ser pescadores de hombres. Pero tenemos que hacer la primera parte. Si no hacemos la primera parte, no puede trabajar la segunda. Y la primera parte es sígueme. Nosotros tenemos que seguir a Jesucristo. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? Esa es la pregunta de hoy día. Y después de que tú sigas a Jesucristo, ¿estás dispuesto a ser pescadores de hombres? ¿Verdad? Qué importante. Tenemos otra pregunta ahí. Quiero hacer una pausa más. Y después de esta pregunta, yo quiero que tú analices la vida tuya y pienses muy bien lo que vas a contestar en ella. Porque eso es muy fundamental para la vida tuya. Así que vamos a hacer una pausa y después vuelvo con ustedes. Gracias por seguir con nosotros, ¿verdad? Y mira lo que importante que esto. Hablamos al principio que el trabajo de Jesucristo fue buscar sus discípulos para enseñarles. Cuando se acercó a donde estos hombres, les dijo, yo les voy a enseñar cómo ser pescadores de hombres. Pero lo importante fue que les dijo, síganme a mí. Y eso es lo que queremos hablar hoy día, ¿verdad? Si nos vamos al libro de Mateo 28, 18, mire lo que dice aquí en el libro en la Biblia. Mire lo que dice en el 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. Qué importante eso. Nos damos cuenta que Jesucristo tiene potestad sobre ¿dónde? Sobre el cielo y sobre la tierra. Y le dice, por tanto, como quien dice, no tengan temor, no tengan miedo de predicar la palabra. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El cristiano está llamado a hacer ese trabajo, reconociendo al Padre, reconociendo al Hijo y reconociendo el Espíritu Santo. Ese es el verdadero cristiano de Dios. Entonces les dice, y lo más importante dice, enseñándoles, porque el discípulo no solamente es para ir y predicar, sino que enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué importante. La parte importante de todo esto dice que después de que nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que ir y todavía consolidar a aquella persona que viene al conocimiento de Jesucristo. ¿Y cómo es? Enseñándole que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y esperando que esta lección haya llenado tu corazón. Pero hay una pregunta ahí de por último y esa pregunta quiero que tú la contestes con todo tu corazón. Y yo sé que Dios te va a hablar y Dios te va a bendecir. Así que, Señor te bendiga, el Señor te guarde, termina la conferencia o la casa de bendición con tu líder que está ahí y yo sé que van a haber victoria tras victoria cuando tú escuches la voz de Dios, lo sigas y hagas el trabajo de ir y predicar la palabra y el que creyere
y fuere bautizado será salvo. Bendiciones a todos.